La reacción inmediata de la familia Bursin, al conocer la decisión final de Zula Türkoğlu y Halil İbrahim Ceyhan, sorprendió a todos los presentes en la residencia familiar. En cuanto llegó la noticia, el ambiente se cargó de una mezcla de tensión y desconcierto que se palpaba en cada rincón del amplio salón. Nadie esperaba que el anuncio detonara tantas emociones juntas, especialmente en un momento en que todos buscaban estabilidad. La madre de la familia fue la primera en ponerse de pie, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. Las miradas se cruzaron sin que nadie supiera qué decir, como si cada palabra pudiera desencadenar algo más grande. Y durante los primeros segundos, reinó un silencio tan intenso que casi resultaba ensordecedor. Mientras tanto, uno de los hermanos trató de romper la tensión preguntando qué significaba exactamente esa decisión para el futuro cercano. Su voz sonó firme, pero detrás de ella había una inquietud difícil de disimular. La noticia tomó por sorpresa incluso a quienes aseguraban conocer bien a Zula y Halil İbrahim, lo que generó una oleada de comentarios a baja voz en diferentes rincones del salón. Fue entonces cuando alguien mencionó que esta decisión llevaba tiempo gestándose, aunque nadie lo había notado. La familia, acostumbrada a mantener todo bajo control, sintió que por primera vez algo escapaba completamente de sus manos. Y esa sensación dejó una huella inmediata en el ánimo colectivo. A medida que pasaban los minutos, comenzaron a surgir pequeñas discusiones entre los miembros de la familia. Cada uno intentaba interpretar la noticia desde su propia perspectiva, creando un ambiente aún más complicado. Algunos lo vieron como un desafío directo a la tradición familiar, mientras que otros lo consideraron una muestra de valentía. Las opiniones chocaban con fuerza, y el volumen de las voces empezó a elevarse de forma peligrosa. Fue entonces cuando el padre intervino para pedir calma, recordando que no era momento para pelear, pero incluso sus palabras, usualmente respetadas, parecían flotar sin efecto en el aire. La abuela, sentada en su sillón habitual, observaba cada gesto con una serenidad que contrastaba con el caos creciente. Ella llevaba años siendo testigo de decisiones inesperadas, y afirmaba que ninguna sorpresa podía derrotar a una familia unida. Sus palabras hicieron que varios se quedaran pensativos, aunque no todos estaban dispuestos a aceptar esa visión tan optimista. Poco después, agregó que la vida siempre encuentra formas de reacomodarse, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Los más jóvenes de la familia la miraron con una mezcla de admiración y duda, incapaces de decidir si sentirse tranquilos o inquietos. Y aún así, sus palabras quedaron resonando, suavizando apenas la tensión del ambiente. La conversación retomó fuerza cuando alguien preguntó cómo reaccionaría el público al enterarse de la decisión de Zula y Halil İbrahim Pantom. Esa pregunta abrió una nueva ola de incertidumbre dentro del grupo, especialmente porque la familia siempre había sido cuidadosa con su imagen. Algunos temían que la noticia pudiera interpretarse de formas que ni siquiera alcanzaban a imaginar. Otros insistían en que, al contrario, podría ser recibida con entusiasmo, dependiendo del enfoque. La discusión se volvió más profunda y emocional a medida que las opiniones se enfrentaban, y en cada mirada se notaba el peso de querer tener la razón. En una esquina del salón, dos primos debatían sobre el impacto que esta decisión tendría en la dinámica interna de la familia. Uno de ellos aseguraba que era necesario adaptarse cuanto antes, mientras que el otro temía que este cambio generara rencores imposibles de reparar. Sus voces crecían a cada frase, como si intentaran convencerse a sí mismos más que al otro. La intensidad de su conversación
llamó la atención de varios parientes que observaban sin intervenir. Consultan, haciendo, don poner el están ocupadas. Sin intervenir, era evidente que la situación había despertado emociones enterradas desde hacía tiempo. Y el ambiente se cargaba cada vez más de una tensión que costaba ignorar. La pareja de uno de los hermanos trató de intervenir con palabras conciliadoras, pero su intento fue recibido con miradas incómodas. Nadie quería escuchar consejos en medio del torbellino emocional que se estaba formando. Incluso algunos se mostraron molestos por considerar fuera de lugar cualquier intento de suavizar lo ocurrido. Durante unos instantes, la conversación se volvió tan caótica que resultaba difícil distinguir una voz de la otra. Era como si las emociones se hubieran liberado todas al mismo tiempo, sin control, y el caos parecía no tener final. No da hoy con el apunto que ya se logra superar algo. Cuando las cosas empezaban a volverse insostenibles, un mensaje inesperado llegó al teléfono del padre. Su expresión cambió por completo al leerlo, generando un nuevo silencio en la sala. Todos se quedaron paralizados, esperando que él compartiera lo que acababa de descubrir, pero él tardó varios segundos en reunir las palabras necesarias, como si el contenido del mensaje fuera demasiado delicado. Algunos se acercaron un poco, intentando adivinar algo en su rostro. Y cuando finalmente habló, su voz reflejaba una mezcla de sorpresa y alivio. La noticia contenida en ese mensaje fue suficiente para transformar por completo el ambiente del salón. De inmediato, varias personas se miraron entre sí tratando de asimilar el nuevo giro de los acontecimientos. Aquello que parecía definitivo, ahora tenía una nueva interpretación que nadie había previsto. La tensión que dominaba la sala comenzó a disolverse muy lentamente, aunque aún quedaban dudas flotando en el aire. Aún quedaban dudas flotando en el aire. Las reacciones fueron tan variadas como los miembros de la familia, y en cuestión de minutos, el caos inicial dio paso a una calma confusa pero necesaria. Sin embargo, algunos miembros de la familia seguían sin aceptar lo ocurrido y mantenían cierta resistencia. Para ellos, la decisión de Zula y Halil Ibrahim no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Consideraban que las consecuencias podrían afectar más de lo imaginado en el futuro inmediato. Sus expresiones reflejaban preocupación, incluso temor por lo desconocido, y aunque trataban de disimularlo, era evidente que las dudas los consumían. La incertidumbre se mantenía firme para ellos, incluso cuando el resto comenzaba a relajarse. Otros, en contraste, se mostraban más optimistas y consideraban que la decisión abría nuevas posibilidades. Hablaban con entusiasmo, intentando convencer al resto de que aquello no era una amenaza sino una oportunidad. Sus voces sonaban más seguras, como si por fin hubieran encontrado un punto positivo en medio del caos. Este cambio de energía comenzó a contagiar lentamente al resto del grupo. Las sonrisas tímidas aparecieron poco a poco entre los presentes, y la atmósfera, aunque todavía delicada, comenzó a sentirse más ligera. La conversación comenzó a fluir de un modo más ordenado cuando alguien propuso escuchar directamente a Zila y Halil Ibrahim. Cosite. A Zila y Halil Ibrahim. Esa idea generó un debate rápido pero menos caótico, ya que muchos consideraban justo entender completamente la situación. Se mencionó que juzgar sin conocer todos los detalles solo aumentaba los malentendidos. Varias personas asintieron, recordando cuántas veces las cosas habían sido malinterpretadas en el pasado. La propuesta
resonó con fuerza entre la mayoría, y poco a poco, la idea de un diálogo directo empezó a tomar forma. Mientras la familia evaluaba la idea, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose lentamente. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando precisamente ese momento. La tensión volvió por un instante, aunque ya no con la misma intensidad que antes. El padre se levantó de inmediato, reconociendo el sonido familiar de los pasos que se acercaban. Algunas miradas reflejaron sorpresa, otras anticipación, y en cuestión de segundos, la situación volvió a transformarse completamente. Cuando Zula y Jalil Ibrahim finalmente aparecieron en el umbral, se produjo un silencio que pareció extenderse por minutos. Ellos avanzaron con paso firme, aunque se notaba cierta nerviosidad en su mirada. Era evidente que conocían el impacto que su decisión había tenido en la familia. Aún así, su postura mostraba determinación, como si ya hubieran aceptado las consecuencias de sus actos. Varias personas respiraron hondo, intentando prepararse para lo que vendría, y la sala se transformó en un escenario cargado de expectativas. La conversación que siguió fue intensa pero sorprendentemente respetuosa. Sila habló primero, explicando las razones detrás de la decisión, con una claridad que desarmó varias de las críticas que se habían escuchado antes. Jalil Ibrahim complementó sus palabras, aportando detalles que nadie había considerado. La familia escuchó con atención, esta vez sin interrumpir, comprendiendo poco a poco la importancia de lo que compartían. La atención inicial dio paso a una especie de alivio colectivo, y por primera vez en horas, la atmósfera se sintió realmente esperanzadora. Los mayores de la familia fueron los primeros en expresar su apoyo, generando un efecto dominó entre los demás presentes. Dominó entre los demás presentes. Comentaron que lo importante era la unidad, sin importar cuán inesperadas fueran las decisiones. Sus palabras provocaron una emoción visible en Sila y Jalil Ibrahim, quienes agradecieron profundamente cada gesto. Los demás empezaron a sumarse, algunos con tímidas palabras y otros con entusiasmo. La sala, que antes había sido un espacio lleno de tensión, ahora se llenaba de voces conciliadoras, y la energía del lugar cambió por completo. Finalmente, el ambiente se estabilizó en una mezcla de serenidad y esperanza que contrastaba enormemente con el caos inicial. Cada miembro de la familia parecía haber encontrado un punto en común desde el cual avanzar. Las dudas, aunque presentes, ya no pesaban como antes, gracias al entendimiento logrado. Sila y Jalil Ibrahim se mostraban visiblemente aliviados, agradeciendo cada gesto de aceptación. La familia parecía más unida que nunca, incluso después de un comienzo tan turbulento. Y al caer la noche, todos coincidieron en que ese día marcaría un antes y un después en su historia familiar.